Bienvenidos a Barmainred, espero que estéis muy bien. Esta es una nueva sección que voy a empezar, que son cócteles light, ¿vale? Porque el consumo está cambiando, hay a gente que le gusta beber menos alcohol, pero el sabor le gusta igual que un cóctel normal. Entonces están saliendo unas ediciones que me imagino que todas las marcas irán con el tiempo, poquito a poco, sacándolas, irán llegando a todos los países, porque yo las he probado y la verdad están espectaculares. Os voy a decir cómo va a ser esta sección. Básicamente, le vamos a reducir totalmente el azúcar. ¿Por qué? Porque os voy a enseñar, en esta sección os voy a enseñar incluso a hacer un jarabe edulcorante. En vez de un jarabe de azúcar, un jarabe edulcorante. Voy a seguir haciendo los cócteles normales, pero bueno, esto lo hacemos en una lista de reproducción y ahí tenéis todos los cócteles light que voy a hacer, pero light de verdad, no que he visto por ahí cócteles light y luego no son cócteles flojitos, no, estos son lights, lo máximo posible, sin que pierda el sabor y la originalidad, claro. Lo único que sin calorías y sin azúcar. Entonces voy a empezar por una ginebra, mirad, la Beefeater, que todos la conocéis, han sacado la Beefeater Life, que tiene la mitad de graduación de alcohol, tiene un 20% menos, entonces nos va a dar la mitad de calorías, o sea, tiene muy poquitas calorías. Pero es que además cuando hagamos los combinados vamos a ir añadiendo ingredientes en los cócteles que también sean muy bajos en calorías. Entonces nos vamos a tomar hoy os voy a hacer, por ejemplo, un gin tonic y un martini, pues que prácticamente tienen incluso menos calorías que una cerveza. O sea, se lo vamos a bajar totalmente las calorías y sin azúcar prácticamente, o un mínimo sin azúcar, porque lo he calculado en estos, por ejemplo, que voy a hacer hoy, y no tienen azúcar prácticamente nada, absolutamente nada. Venga, entonces, ¿cómo tenemos que saber el proceso? No la podemos llamar ginebra, porque para que sea ginebra la ley marca un 37% de graduación mínimo, de ahí para arriba. Entonces no se puede llamar ginebra, como técnicamente la llamaríamos Beefeater Light. Coloquialmente, ¿cómo la llamaríamos? Ginebra Light, Gin Light, porque luego coloquialmente la llamamos como nos da la gana, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace? Lo que se hace es el mismo proceso que la Beefeater, que la London Dry Gin, hacen exactamente el mismo proceso, pero luego desalcoholizan, ¿sabéis? Desalcoholización lo llaman, y entonces le bajan la graduación, le quitan el alcohol, le bajan la graduación. ¿Qué hace para que esté prácticamente igual que la Beefeater original? Lo que hacen es meterle más, ¿cómo se llama? Más botánicos. Le suben la cantidad de botánicos y equilibran el sabor. ¿De acuerdo? Y la verdad es que la pruebas y la diferencia es mínima, pero estamos consumiendo la mitad de alcohol, por lo tanto la mitad de calorías. Azúcar no tiene, porque la maceración, la gin, no se le añade ningún tipo de azúcar, entonces no tiene azúcar y tiene la mitad de alcohol. Y el cóctel, y cuando hacemos un combinado, está exactamente de sabor prácticamente igual, ¿eh? Está prácticamente igual. Veréis que la etiqueta no encontraréis gin o ginebra por ningún lado. Por aquí sí, London Dry Gin. Por aquí simplemente veréis que pone bebida espirituosa. Es normal, se tiene que poner así, ¿vale? Eso es lo que marca la ley. Pero bueno, se identifica, joder, por la marca lo identificamos, entonces identificamos todas. Hay otras marcas que ya veréis que enseguida también las vais a identificar cuando haga más vídeos de estos. Entonces voy a hacer... porque podéis decir, bueno, joder, pues le echo la mitad de alcohol y bebo la mitad de graduación. Sí, pero es que lo que buscamos es que esté igual el sabor. ¿Sabes? O sea, echar la misma cantidad y sabiendo que estamos consumiendo menos alcohol, que tenga el mismo sabor. Entonces, no, lo otro es lo que se nos queda sin sabor. En cambio, con estas tenemos el sabor que queremos buscar. Venga, voy a hacer un coctelito muy fácil, muy sencillito, que es un gin tonic, pero va a ser un gin tonic light. Bueno, este es un cóctel muy básico, no tiene ningún secreto, ¿vale? Venga, pues en una copa de balón, echáis unos hielos, voy a echar un par de hielitos, ¿vale? Ahí.
vamos a echarle lo mismo que se le echa a un gin tonic normal, o sea, un gin tonic que no sea light. Iba a decir normal, este también es normal, lo único que light. Le vamos a echar 50 mililitros, que es lo normal en un gin tonic, que son 1 onza y 2 tercios, ¿vale? Venga. 30 por aquí. Y 20. 50 por ahí. Vamos a coger una tónica, una soda tónica. Entonces aquí, ¿qué tenemos que hacer? La soda tónica tiene que ser 0. Que ya en las sodas, ya veréis que voy a ir haciendo cócteles con sodas diferentes, todas 0, o sea, que no tengan nada de azúcar, ¿vale? Libre de azúcar. Entonces le echamos una tónica 0 y nos estamos haciendo un gin tonic totalmente light, mitad de alcohol, tónica 0, vamos, muy rico, con un sabor muy rico y con muy pocas calorías. Ahora mismo, esta bebida, con esta ginebra, yo lo voy a decir coloquialmente, ginebra light con la Beefeater light y la tónica 0, aquí hay menos calorías, un poquito menos incluso que en una cerveza, O sea, imaginaros la diferencia. Entonces es un gin tonic light. Le metemos ahí una rodajita de lima o de limón, ya como vosotros queráis. Le dais una vueltecita y tenemos un gin tonic light. Ahora nos vamos a ir a por un martini light. Bueno, vamos a por el martini. Martini light. Muy sencillito. Bueno, ginebra ya la tenemos aquí. Ahora, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar un martini, ¿vale? Voy a cambiar esto, así lo veis mejor. Mira, normalmente se utilizan martini, un vermú. Utilizo la marca Martini, ¿por qué? Porque este martini sin azúcar es el que voy a utilizar y es de la marca Martini. Entonces, para explicarlo mejor, un martini tiene me parece 17 grados, una cosa así, bueno, 15 grados por volumen, ¿vale? Y este no tiene, este es sin alcohol, aquí lo pone en el etiquetado. Entonces lo llaman aperitivo, está hecho con el mismo vino y el mismo sistema que se hace un vermú clásico, se hace exactamente igual. ¿Qué pasa? Que se utiliza igual que con la ginebra, se desalcoholiza, lo llaman así, desalcoholizar. Entonces se le quita completamente el alcohol y se sube, tiene un sabor floral y es muy parecido en sabor a un martini blanco, ¿vale? Es el que más se parece. Entonces lo voy a utilizar este martini sin alcohol, por lo tanto con prácticamente nada de calorías, poquísimas. Además luego lleva flores o sea, está hecho con unos productos que llevan muy poquitas calorías, nada prácticamente. Vamos a hacer un martini light totalmente. Venga, que le vamos a echar unos hielitos a un vaso para mezclar. A ver si os gusta el martini. Sale muy rico. Además, con el Floreale, el martini Floreale, le da un saborcillo mucho más aceptable que el martini clásico, que si no estás acostumbrado a un martini clásico, joder, es bastante fuerte el martini clásico, no es para todo el mundo. En cambio, esto lo convertimos en un martini light, que se lo puede ver, está muy rico, muy rico. ¿Qué vamos a utilizar? Media onza de martini Floreale, joder, qué nombrecito. Y luego le vamos a echar 2 onzas de Beefeater light. He manchado ahí un poquito para cantar la canción Don Barman, Don Re, Don Limpio. 60 mililitros de Beefeater light. Gin light. Lo que pasa no se puede decir ya. Gin, pero bueno, la identificamos así. Es muy facilito. Todo es muy facilito. Todo es muy facilito. Venga, vamos a enfriarlo un poquito. Ahí.
una copa de cóctel. Una copa de cóctel, una copa de martini. Ahí. Venga, echamos la mezcla. Mirad qué martini light más espectacular. Le ponemos unas olivas, unas aceitunitas ahí. Mirad. En un momento, nos hemos hecho un martini light de verdad. No tiene prácticamente calorías, poquísimas. Espero que os guste. Voy a hacer más cócteles según vaya encontrando botellas. Bueno, también tengo el próximo, ya os adelanto, voy a hacer un whisky sur rye, alguna cosita más, lo que me pidáis. Con el Valentine's Light también, que lo voy a utilizar, que este es un whisky, que han hecho aquí. Este está genial también, Lo han bajado a la mitad de la graduación, el Valentine's, ¿vale? El próximo vídeo lo hago con esto. Venga, ¿qué es lo más importante? Suscribiros, los libros Barman y leer, y sobre todo, y lo más importante es ser felices. ¡Chao!